Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a aprender cómo calcular la masa molar. Pero para aprender lo que significa la masa molar, primero vamos a saber lo que es mol. Mol es una de las 7 unidades fundamentales y significa la unidad con que se mide la cantidad de sustancia y equivale a esta cifra, una cifra fantástica, fabulosa, unidades elementales. Un número que traducido al lenguaje común podría ser algo así como 600.000 trillones de unidades, de lo que tú quieras. Como estamos trabajando con átomos, sería 600.000 trillones de átomos. Este numerito es una constante que se llama número de Avogadro. Podemos abreviar este número, sí, y lo podemos trabajar de esta manera. Una mol entonces para nosotros va a equivaler a 6,02 por 10 a la 23 unidades. Hay algunos que trabajan con el valor de 0,22, pero bueno, es irrelevante al momento de hacer los cálculos. ¿Por qué es importante este número? Lo vamos a entender en unos minutos. Luego del concepto de mol al concepto de masa atómica. Para calcular la masa atómica no hay que hacer nada, simplemente hay que ver nuestra tabla periódica. En la tabla periódica se encuentran las masas atómicas relativas de los átomos. Por ejemplo, tenemos aquí las masas atómicas de algunos elementos. Por ejemplo, el carbono es 12 UMA. UMA significa unidad de masa atómica, o sea, una unidad increíblemente pequeña porque estamos hablando de átomos. ¿Qué es lo más pequeño de una materia, verdad? Bueno, del hidrógeno 1 UMA, del oxígeno 16 UMA y del sodio 23 UMA. Y bien, ¿cómo se enganchan estos conceptos que hemos aprendido? Fácil, en el concepto de la masa molar. Masa molar quiere decir la masa de un mol, pero expresada en gramos. Fíjate que aquí teníamos un átomo de carbono que ya sabíamos que su masa atómica relativa era 12 UMA, bueno, del hidrógeno también, y hemos estudiado del oxígeno. Pero si yo quiero calcular la masa molar, o sea, ¿cuánto es la masa de un mol de átomos de carbono? O sea, es como si pusieran una bolsa, entre comillas eso, 600.000 trillones de átomos de carbono. Eso tiene una masa de 12 gramos por mol. O sea, por cada mol hay 12 gramos, eso es lo que significa. Entonces esto se convierte en gramos. Una mol de átomos de hidrógeno, 1 gramo. Y una mol de átomos de oxígeno, 16 gramos por mol. ¡Qué práctico! Y de esa manera puedo calcular la masa molar para cualquier molécula. Veamos el siguiente ejemplo. Me piden calcular la masa molar del monóxido de carbono. Aquí tengo la fórmula. Entonces con la fórmula averiguo el número de átomos. En principio recurro a mi tabla periódica para saber las masas atómicas de los átomos involucrados. El carbono y el oxígeno ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿Cuánto era el carbono y cuánto era el oxígeno? 12 UMA y oxígeno 16 UMA. Ahora bien, cálculo de la masa molar. Yo digo, ¿cuántos elementos tengo? 2, carbono y oxígeno. ¿Cuántos átomos hay por cada uno? Como aquí no me han puesto ningún numerito, significa que hay solamente un átomo. Por lo tanto, como hay solamente un átomo, entonces voy a multiplicar por lo que vale su masa atómica, ¿verdad? 12. Ajá, me sale 12 y el otro, el oxígeno es 16. Me sale 16. Ahora sumo esos dos. 12 más 16 me da 28. Entonces, 28 gramos mol porque estoy calculando la masa molar. Un mol de moléculas de monóxido de carbono tiene una masa de 28 gramos. Listo. Y yo sé lo que estás pensando. ¿Qué ocurre cuando en la fórmula aparecen numeritos aquí? Veamos. Me piden calcular la masa molar del ácido sulfúrico y esta es su fórmula. Entonces tú dices tabla periódica. Para calcular las masas atómicas relativas de cada uno de ellos, aquí tengo el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Bueno, recurro a mi tabla periódica. Del hidrógeno ya te había dicho que es 1, del azufre es 32 y del oxígeno es 16. Con estos valores ya es fácil calcular la masa molar. Tú dices, ahora tengo que saber cuántos átomos hay de cada uno. Bien, tengo hidrógeno, tengo azufre y tengo oxígeno. Del hidrógeno, ¿cuántos átomos están participando? Yo veo que están participando 2 átomos, aquí me lo está diciendo. Entonces pongo 2. Del azufre, como no veo ningún numerito, se supone que es 1. Y del oxígeno, aquí es evidente, hay 4. Bueno, pero cada átomo de hidrógeno vale 1. Entonces 2 por 1 sería 2. El azufre solamente tengo 1. Entonces 1 por 32, porque cada uno de ellos vale 32. El oxígeno, 4, pero cada uno de ellos vale 16. Entonces 4 por 16 es 64. ¿Qué viene luego? Sumas.
en este sentido. Entonces 2 más 2, 4, 8, 98, ¿verdad? 98 gramos mol. Esto quiere decir que un mol de esta molécula tiene una masa de 98 gramos. Pero yo sé lo que estás pensando ahora, porque tú has visto ejercicios o fórmulas químicas que tienen paréntesis. Aquí está. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Me piden calcular la masa molar del nitrato de calcio. Entonces tú dices, el mismo procedimiento. Primero recurro a la tabla periódica para calcular las masas atómicas relativas de los elementos que están participando. En este caso el calcio, el nitrógeno y el oxígeno. Bien, te doy los valores. Del calcio es 40, nitrógeno es 14 y del oxígeno es 16. Bueno, ahora viene a saber cuántos átomos hay de cada uno para calcular la masa molar, ¿verdad? Entonces yo digo, vamos a hacer un pequeño trabajito porque veo paréntesis ahí. Tengo calcio, tengo nitrógeno y tengo oxígeno. Son los 3 elementos que están participando. Pero ¿cuántos átomos de calcio hay? Fíjate que aquí yo veo que no han puesto ningún numerito. Entonces eso quiere decir que hay 1. Y este paréntesis no le está abarcando. Entonces en calcio tengo un solo átomo. Pero para el nitrógeno, si no estuviese paréntesis yo diría que tengo 1. Pero acá hay un 2. Se multiplican. Cuando tengo paréntesis se multiplica. Acá es 1 por 2. Entonces 1 por 2 tendría 2 átomos. En el caso del oxígeno tengo 3. Pero acá tengo el paréntesis que lo está abarcando, entonces se multiplican. 3 por 2 quiere decir 6 átomos. ¿Ok? Bien, una vez que ya tengo los átomos para cada elemento, entonces ya puedo calcular la masa molar fácil con los datos que están aquí. Tengo calcio, tengo nitrógeno y tengo oxígeno. Para el calcio era 1, un solo átomo por lo que vale cada átomo de calcio, que es 40. Por lo tanto tendría 1 por 40 es igual a 40. En el caso del nitrógeno tengo 2 átomos. Entonces sería 2 por lo que vale cada átomo de nitrógeno, que es 14. 2 por 14 sería 28. Y en el caso del oxígeno tengo 6 átomos, pero cada átomo vale 16. Entonces 6 por 16 es igual a 96. ¿Qué viene luego? La suma. Sumas en este sentido y te sale 164 gramos mol. Eso quiere decir que un mol de nitrato de calcio tiene una masa de 164 gramos. Solución. Para terminar, veamos el siguiente ejemplo. Me piden calcular la masa molar de 2 moléculas de agua. Tú dices, bueno, las masas atómicas relativas del hidrógeno y del oxígeno es 1 y 18 y 16, respectivamente. Entonces, la masa molar se calcula así. Tenemos 2 átomos, el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Pero el átomo de hidrógeno tiene, fíjate, aquí tengo 2 átomos, pero hay un 2 que está por aquí. Este 2 quiere decir que va a multiplicar a la cantidad de átomos de cada uno, ya que este coeficiente así lo indica. Entonces sería 2, pero por 2. Ajá, entonces lo que tengo son 4 átomos, pero cada átomo de hidrógeno vale 1. Recién multiplico. 4 por 1 es 4. ¿Qué hay con el oxígeno? El oxígeno acá tengo 1, pero este 2 le va a multiplicar. Entonces sería 2 por 1, ¿verdad? Ahí está, 2 por 1 tendría que ser 2. Pero cada átomo de oxígeno vale 16. Entonces 2 por 16 sería 32. ¿Qué viene luego? La suma. 4 más 32. ¿Cuánto es 4 más 32? Es 36. Entonces un mol de esta molécula tiene una masa de 36 gramos. ¿Listo? Y bien chicos, hasta aquí en masa molar hemos repasado algunos ejercicios característicos, también los conceptos de mol y masa atómica. Si la explicación te gustó, pues suscríbete al canal, comenta, comparte. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.